Llega a RTV Noticias, La Caldera, la política en su punto más alto de ebullición. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Llega a RTV Noticias, La Caldera, la política en su punto más alto de ebullición. 7 de la mañana, 52 minutos, como lo dice la publicidad. Ya esto se está hasta calor medio cuando vi esas llamas. Empieza ya a calentarse mucho más el tema político aquí en el departamento del Chocó. Y como se dice, vamos a ver nuestros políticos cómo están manejando el tema de elecciones hoy como candidatos. Precisamente en nuestros estudios tenemos la visita del doctor Antonio Andrades Arriaga, candidato al Senado de la República por el Partido Verde, con el número 49. Doctor Antonio, con los buenos días, cuéntenos, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo va todo esto? Muy buenos días, Rafael, un saludo para ti, para el equipo y en especial para la comunidad que hoy nos acompaña. La campaña está muy bien, estamos muy optimistas porque el mensaje que le hemos enviado al pueblo chocuano en torno a que nos dé su voto de confianza para tener una representación idónea en el Congreso de la República ha sido muy bien recibido. La gente de verdad nos ha hecho muchísimas manifestaciones de aceptación, de credibilidad, de confianza, de esperanza, de mensajes que reivindican las causas que hemos estado luchando desde hace ya algún tiempo y que nos dan la fortaleza para seguir adelante con este proceso que indudablemente va a ser de enorme beneficio para el departamento del Chocó. Una campaña de esas que no tiene tanto dinero, el boom del dinero que pues para llegar a un Senado o una Cámara hay que manejar a ratos tanto dinero. ¿Cómo hace, cómo ha hecho para convencer a los ciudadanos, a la gente que pues quiere escuchar a Antonio Andrade? Bueno, el trabajo nuestro se visibiliza hace poco en términos de lo político, pero realmente ha sido de muchos años, en muchos sectores, de 30 años de ejercicio, en temas que tienen que ver con gerencia de proyectos, con gestión de proyectos, con formulación, estructuración de planes, programas, que en diferentes subregiones del departamento hemos podido adelantar o he podido adelantar durante todo mi ejercicio profesional, de modo que se remata con una campaña política en términos de visibilidad, pero es el fruto de una larga y ardua tarea de ejercicio profesional que he llevado durante toda mi vida. Con estas personas con las que tuve la oportunidad de interactuar en muchas oportunidades y en donde gracias a Dios siempre se ha tenido éxito en las iniciativas que hemos adelantado, se ha cimentado, digamos, la confianza y el querer de la gente de tener una representación digna para el departamento. En el marco del paro cívico, como tú sabes, se visibilizó mucho algunos aspectos que son emblemáticos en el pacto de gobernanza y que hoy día hacen que la gente, digamos, me haya encomendado esta tarea de querer representar al departamento en el Senado. De modo que sobre la base de esos elementos hemos podido hacer una campaña que, como tú bien lo has dicho, y no nos ha costado el dinero que tradicionalmente se suele invertir en este tipo de procesos, porque además hemos hecho uso de unas tecnologías, de una serie de instrumentos que antes no existían, como es el WhatsApp, los mensajes de texto, los mensajes de voz, los envíos masivos, toda una serie de elementos que le permiten hoy llegar a uno al mensaje directo con la gente, al voz a voz, y hacer un llamado a la conciencia y al corazón de los chocuanos en el sentido de que podamos avanzar con una propuesta diferente, con una metodología en la que el cambio es lo que importa, y para poder obtener ese cambio obviamente tenemos que tener una manera diferente de hacer las cosas. De modo que no estamos llegando con la dádiva, ni con el intercambio de favores, ni con ese tipo de temas, sino con unas propuestas concretas que en el tema de lo legislativo, en el tema de la gestión, de la administración,
del poder tener incidencia en el gobierno nacional para canalizar recursos hacia el departamento del Chocó, es lo que le estamos proponiendo a la gente, pero obviamente articulado a todo ese sentir que tiene la población y a toda esa ayuda mutua que nos podemos dar a la hora de ir a gestionar los temas que son de interés para el departamento del Chocó. Y precisamente cuando se habla de gestionar, uno dice, bueno, usted ha recorrido ya el departamento en varias ocasiones de pronto en su trabajo como funcionario público. Hoy como candidato al Senado de la República, pues lo volvió a recorrer o lo está recorriendo. ¿Será que sí se pueden lograr gestiones importantes para solucionarle a la gente del Chocó todos esos problemas que tiene en materia de salud educativa, en fin, de vías, en fin, en cantidades de situaciones? Claro, gestionar sí se puede, tenemos el deber y el derecho de hacerlo. Tenemos mucha potencialidad. Es cierto que por mi ejercicio yo tengo muy clara el tema de la problemática y digamos muchas veces lo resalto de que nos falta lo uno, nos falta lo otro, hay dificultad en el tema económico, en el tema ambiental, en el tema de los servicios públicos, hay un tema de social muy grave en términos de el desarrollo humano, pero también de la carencia de los servicios públicos y de temas como la educación, la salud, el entretenimiento, pero también existe un enorme potencial. Entonces no porque se tenga un diagnóstico muy claro se puede dejar de pensar en que realmente hay mucho por hacer y que lo vamos a hacer, que lo tenemos que hacer, que somos una generación que en este momento tiene el compromiso y la obligación de hacerlo y con qué hacerlo, porque estamos en un Estado social de derechos en donde la participación es una necesidad, y creemos obviamente que la gestión es el instrumento a través del cual podemos hacer que las cosas se den. Tenemos diagnósticos, tenemos estudios y la enorme potencialidad depende realmente de la capacidad de gestión y de interlocución que los chocuanos podamos llegar a tener en las esferas en las que se deciden las inversiones y en las que se orienta el desarrollo del país. De modo que en ese rol es que queremos estar, tener una representación política con un peso específico soportado en la gente, para poder ayudar a que compromisos como por ejemplo la agenda del paro cívico, que se constituye en un elemento fundamental para lo que queremos hacer en condición de senador, sea la ruta a seguir, y a través de ese acuerdo establecido ya con el gobierno nacional podamos dar respuesta a las necesidades que fueron identificadas y que fueron definidas en ese acuerdo, para el cual obviamente necesitamos el apoyo de todos los chocuanos y del gobierno nacional para sacar adelante. Doctor Andrade, indudablemente pues esa situación se logra con los votos. Es el 11 de marzo cuando se va a dar usted cuenta si lo que se hizo pues fue positivo. Las alianzas que se han podido lograr hasta este momento en diferentes puntos del departamento del Chocó, ¿con quién han sido y cómo ha sido la acogida precisamente en esos lugares? Bueno, la propuesta nuestra habla siempre de un concepto de chocuanidad que debe cubrir todo. Incluso hemos optado por una frase ya utilizada en un momento por un grupo que se llama el Chocó por encima de todo, porque creemos que desde un Senado que sea chocuanista caben todas las diferentes campañas a Cámara, caben las diferentes dinámicas sociales que hay en el departamento. Podemos perfectamente trabajar con consejos comunitarios, con resguardos indígenas, con alcaldes, con los mismos representantes a las cámaras, con juntas de acción comunal, con organizaciones de base, y desde que se tenga esa sombrilla de chocuano senador que atiende y ayuda a que todos esos procesos se den, las cosas pueden funcionar. De modo que las alianzas se han hecho con algunos grupos tradicionales de la política, con grupos organizados, sobre todo productivos, porque es de gran interés para la campaña el poder generar dinámicas en el sector económico, de crecimiento económico y de desarrollo humano. Hemos trabajado con juventudes, con gente que está muy interesada en darle un cambio a todo digamos, la oferta institucional y el enfoque que se tiene hoy en día con el tema de la juventud, porque esperamos con todo este proceso hacer una construcción colectiva de una cultura política que nos lleve a que en unos años no estemos tan supeditados al favor y a la dádiva y a la venta del voto y a la manipulación de los digamos, que hacen los mecanismos que existen en este momento para hacer política, la maquinaria como algunos la llaman, para que no sigamos siendo objeto de que esta maquinaria manipule el sagrado derecho que tenemos de escoger a quien nos gobierne y a quien nos represente de manera idónea,
y esperamos pues que con las juventudes y con toda esta propuesta de cambio que se está haciendo, el Chocó reivindique de verdad lo que es la dignidad, el valor civil, la autonomía, el respeto por los derechos que tenemos, y efectivamente le apostemos a algo que sea diferente, a algo que en conjunto con los liderazgos que se están generando y con las bases que son las que en un momento dado llegan a tener la fuerza para empujar todos estos procesos, alcancemos las reivindicaciones, por lo menos las que están contenidas en el acuerdo del paro cívico, que no dejan al margen muchas otras que se han ido incorporando en esta construcción colectiva de la campaña, y que pues las expondremos también, las hemos estado exponiendo en todos estos procesos. Y precisamente, doctor Antonio, cuando se habla de esa unión, ¿qué pasó con la unión de los chocuanos en su momento, que pues hoy están también aspirando al Senado de la República, algunos por el mismo partido suyo, otros por otros partidos, pero que en su momento se habló de que se podía llegar al Senado de la República con una sola persona, llámese Antonio, llámese Copete, llámese Gutiérrez, llámese Amut, que se pudiera llegar con esa persona? ¿Qué ha pasado con la unión de los chocuanos para poder tener de pronto más fuerza y poder llegar al Senado de la República? Bueno, el último, digamos, ejercicio de acercamiento que se hizo fue hace 8 días en Bogotá, en un espacio propuesto y concertado por el doctor Mario Cerrato en su vivienda, y tuvimos la oportunidad de encontrarnos todos, no solamente los del Partido Verde, también estuvo gente del Partido de las FARC, estuvo también de Opción Ciudadana. Claro. Allí revisamos algunos aspectos, todos muy interesantes. La verdad, la voluntad sigue estando manifiesta de parte de todos. La mía en particular siempre ha sido reiterada y vuelta a reiterar, que en aras de que el objetivo se logre y de que el Chocó tenga una buena representación, mi nombre está a disposición de lo que se decida en el marco de una alianza. Son los criterios sobre los cuales nosotros debemos hacer una escogencia, los que se han venido discutiendo, y a la fecha, pues, a pesar de que aparentemente están claros, no se ha tomado una determinación. Habíamos quedado en que la semana pasada el doctor Cerrato se desplazaría de nuevo acá para poder avanzar, porque recordemos que para este 21 tenemos un foro académico y el 22 hay un debate. En el avance que pudimos dar allá, básicamente enfatizamos en aspectos que tienen que ver con las agendas en común que tenemos, que podría ser el primer elemento fácil de identificar en el marco de una alianza, pero también de la estructuración de un modelo de articulación de las potencialidades que cada uno de nosotros tiene en torno a cómo viene desarrollando su proceso político. Todo en aras del objetivo central, que es llegar al Senado de la República para el departamento del Chocó y para el beneficio de su gente, de modo que eso se constituiría como en una agenda programática, ¿sí? En la cual cada uno, de un lado, genera sobre sus potencialidades el aporte que va a hacer a la campaña, pero en función de unos temas que estructuralmente ya han sido incorporados, con un enfoque en algunos casos, como dije, homogéneo, pero en otros casos diferenciales, porque hay énfasis en cada una de las campañas respecto a temas que son diferentes, aunque sean de interés común para la población, pero las prioridades en algunos casos son diferentes las unas a las otras. En este orden de ideas, yo creo que estaremos a un paso, diría yo, de poder hacerlo. En ese momento también hicimos un ejercicio unipersonal en el cual pudimos decir, hombre, si usted no es el candidato, ¿quién cree usted que de los 4 puede ser? Y en ese ejercicio cada uno manifestó lo que estaba pensando. Eso ya nos permite soltarnos de alguna manera respecto a la posibilidad de que necesariamente esté uno o el otro. Yo en particular, vuelvo y lo reitero, tengo absoluta libertad o tranquilidad de que cualquiera de los 4 que estamos discutiendo ya de manera más precisa la posibilidad de una alianza pueda hacerlo, siempre y cuando esté claro lo fundamental, pactado lo fundamental, la agenda, las líneas de actuación, digamos las normas como los parámetros a seguir para lo que de ahí en adelante se tiene que hacer para el Chocó y por el Chocó. Lo importante es eso, y el trabajo en conjunto es una necesidad, porque es la fortaleza que podemos llegar a tener en un momento dado para hacer uso de la riqueza que tenemos en el departamento. Están a un paso, lo ha dicho usted, pero los tiempos también. Ya los tiempos, claro. El tiempo lo tienen ya encima, como dice uno. Total. ¿Qué es lo que ha generado que no se dé ese paso? ¿Cuál es el criterio en el cual no han podido ponerse usted de acuerdo para que se dé todo? Bueno,
realmente no es que se haya podido, sí se dice sí, no hemos dado digamos el toque final, pero bueno, ya que tú me haces la pregunta, yo pienso que se ha hablado de un ideario de lo que tiene el hombre y la mujer chocuana en este momento en el departamento del Chocó, en su imagen de un parlamentario o de un congresista que lo represente en el Senado. Ahí ha habido diferencias de criterios. Cuando se dice se requiere una persona con conocimiento, con experiencia, con bagaje, con elocuencia, con capacidad de gestión, con conocimiento de la institucionalidad, con todo eso que requiere una situación de crisis como la que estamos viviendo. Lo otro que se dice también es no, pero es que hay unas inversiones hechas, hay unos recursos ya en publicidad, hay una imagen de la campaña vendida, o también se argumenta que por el otro lado el caso de que yo he hecho alianzas, yo he hecho recorridos, yo he hecho viajes, yo tengo entidades que me apoyan, yo tengo políticos que me apoyan, entonces como que cada uno está pensando en qué aspecto le favorece para poder tener un posicionamiento mejor dentro de la negociación, y yo pienso que ese no es el criterio. El criterio, ¿llegarían a ningún acuerdo? Nunca vamos a llegar a ningún acuerdo porque igual todos tenemos potencialidades y todos tenemos bondades con las cuales creemos que podemos llegar. Creo que el enfoque no es el que qué tiene cada uno, sino qué quiere el Chocó y qué en conjunto podemos hacer en conjunto por el departamento, y sea sobre la base de ese criterio que se haga una escogencia respecto a cuál sería digamos la mejor postura o la mejor oferta que le hagamos a la sociedad en términos de quién sería el candidato. ¿Por qué? Porque es solo la unidad la que nosotros podemos venderle a la gente como la motivación para que vote. En últimas, nosotros, ninguno de los que estamos en el proceso, tenemos un acervo político o un caudal electoral contado. Realmente lo único que se puede vender es la imagen de que la unidad nos lleva a la fortaleza. Entonces eso de decir que yo tengo más que tú, o tú has hecho más que yo, o yo tengo más plata que ese, no, eso es mentira. A mí no me lleva realmente eso a ninguna conclusión beneficiosa para el departamento del Chocó. Y en medio de la conversación se ha dejado entrever de que si todo mundo o se mantiene esa misma postura de no llegar al acuerdo, pues terminarían por, diga usted, no entrar ninguno al Senado porque pues los votos van a estar dispersos. Y diluirse tristemente diluirse un sueño que tienen los chocuanos hoy, con el agravante de que en ese orden de ideas la gente puede entrar a asumir que realmente hay una responsabilidad de parte nuestra, porque resulta que lo que queremos hacer es ayudar, pero lo que estamos terminando de hacer es separar las posibilidades y no darle a la gente la oportunidad, ¿no?, de unirse en torno a un liderazgo en el departamento que nos ayude. No va a solucionarlo todo, pero va a ayudar mucho a que la unidad que como chocuanos necesitamos pueda influir en el desarrollo. Y no solamente los chocuanos que estamos viviendo en el Chocó, también la gente que está viviendo fuera, que mantiene su corazoncito, como digo yo, palpitando en torno a lo que acá sucede, es también gente que quiere tener una imagen, una idea de unidad, una visión de responsabilidad respecto a lo que se va a hacer, para ellos también motivarse a salir y votar y apostarle a que el departamento del Chocó tenga una representación como la Constitución y las leyes lo determinan. Entonces es bien importante que nosotros tengamos en eso. Yo vuelvo, insisto en esto con toda la pena del mundo, porque se ha tratado de distorsionar el desarrollo de la reunión que se hizo la semana pasada, en tanto que el doctor Cerrato todavía no ha publicado la relatoría que compila todos los elementos en los que avanzamos, y eso ha permitido pues algún tipo de difamación que no es cierta, pero que yo sí quiero dejar muy claro. Yo no soy el que se está atravesando en la alianza, por el contrario, soy el único, y tengo leyendo aquí la misma hoja con la que asistí a la reunión, el que propuso realmente cuáles eran los elementos de diferencias y de unión que podíamos entrar a discutir, y tengo toda la absoluta disponibilidad de que si llegamos a una estructuración como debe ser, de una propuesta de unidad con contenido, no con ventajas y desventajas del uno y el otro, sino con contenido para el Chocó, mi nombre está a disposición de ponerse para que ese objetivo se logre. Doctor Antonio, pero no creería que eso ya, reunirse el 21, sería más por protocolo que por tomar una decisión, y se lo digo por qué. Porque el día de mañana, digamos que se una Antonio Andrade, Hedrick Gutiérrez, Antonio Andrade, Víctor Copete, ya que se podría hacer ahí para poder sacar
para poder convencer a la gente en tan pocos días de lo que queda, sabiendo que cada uno ha hecho un recorrido por todo el país? ¿No sería mejor ya mirar a ver si se llega hasta el final individualmente, a ver cómo le puede ir a cada uno de los candidatos y si logran sacar esa energía, la fuerza para llegar al Senado? Bueno, hay un factor que se ha tenido en cuenta y se discutió en varias oportunidades y en la última reunión también se trajo a colación, y es el hecho de que no hemos tenido la oportunidad de tener un debate, por ejemplo, entre los candidatos al Senado. No ha habido debate. No ha habido debate. Y no ha habido el foro didáctico del cual hemos también venido hablando en varias oportunidades, pero que no se ha podido concretar. Esperamos que este 21 y 22 de este mes, que está previsto por una organización que lo está estructurando, podamos tener la oportunidad de vernos, porque en las reuniones sí se dijo eso desde varias ópticas. O sea, es bueno también que la gente participe de una decisión que no nos compete solo a nosotros cuatro, porque de alguna manera estamos en una representación de toda una sociedad civil que tiene muchas expectativas. Entonces se ha reiterado, bueno, es necesario un foro, es necesario un debate, confrontar ideas, priorizar en temas, ver la gente qué piensa, qué dice. Yo creo que ese escenario también nos ha hecho falta y es básicamente sobre la base de lo cual se ha pospuesto una toma de determinaciones, porque en un momento dado de la discusión sentimos que hacerlo nosotros allá aislados tampoco era como lo que el Chocó se merece para una toma de decisiones. Pero venga, bueno, metido ya en la campaña, esperemos que pueda lograr algo, pero ya metido en la campaña, ¿cómo ve usted la campaña de Antonio Andrades, en el convencimiento que usted, un hombre que maneja también las estadísticas y que lo decía en la primera rueda de prensa que hizo, donde hablaba de que ese 69% que no votaba, pues había que convencerlo, traerlo, porque el 31% pues va y vota, o le dan el kit, como dicen por ahí, el kit electoral, y va y vota, pero ese 69% que se queda en la casa, dice: yo no voy a ir a votar por Senado para nadie. ¿Cómo lo ha ido manejando? ¿Cómo se ha ido manejando su campaña? Bueno, ese es el segmento de población al que nosotros enfáticamente le estamos apuntando, aunque obviamente no dejamos de lado el 31%, que es la gente que por costumbre tiene votar y que tiene criterio y conocimiento de la política y le gusta participar más que a los otros. Obviamente a ellos también les llegamos con el mensaje, pero ese 69% que está aquí en el Chocó, pero también el 1.500.000 chocuanos que están fuera del departamento, en Cali, Buenaventura, Bogotá, Medellín, en Cúcuta, en Villavicencio, en Carepa, Apartadó, que son básicamente donde se concentran, tal vez se me escapa alguna, se concentra la población, lo que llamamos la diáspora del Chocó regada por el país. Les hemos hecho ese llamado a través de las redes y de la tecnología que hoy día tenemos, para que ellos se motiven desde un sentimiento chocuanista transparente, con compromiso, con ganas de hacer las cosas, y el 11 de marzo salgan y hagan su aporte para que el número 49 del Partido Verde, que es el que yo represento en ese momento, pueda salir escogido y pueda hacer algo por el Chocó con toda la voluntad, con toda la idoneidad y con el aprecio y el cariño que le tengo a mi gente. Por eso lo que hemos querido es apuntarle a un segmento de población que en buena parte es el voto de opinión, que se forma sobre la base de lo que nosotros hemos venido haciendo, diga usted, en el paro cívico, con los temas emblemáticos del paro, con el tema de Belén de Bajirá, con las reivindicaciones de derechos en el tema de derechos humanos, con la gestión en infraestructura, en temas como puertos, aeropuertos, carreteras, muelles, en toda esa concepción holística que tiene el Pacto de Gobernanza, que lo comprende en 10 puntos, porque ahí están reflejadas muchas necesidades de la gente. Entonces el llamado es: creamos en que este instrumento de la agenda puede servir, y que algunas personas que han venido asociadas a la lucha del paro cívico pueden hacer desde el Congreso de mejor manera de lo que se está haciendo aquí con los paros, o complementados a la movilización social, pero con incidencia real en el estamento institucional. Y bajo ese mensaje es que le estamos llegando a la gente a decir: vote por nosotros, creamos en el Chocó necesita una representación, la merece. Tenemos 27 años de Constitución Nacional sin haber elegido a un senador, a pesar de que el país nos hace ese reconocimiento que tiene un carácter de multiétnico y pluricultural en una nación con igualdad de derechos y unitaria. Nosotros, a la hora de como afro expresarnos y decir:
voy a tener una representación legal, voy a tener una representación idónea, voy a escoger a generar liderazgo dentro de mi sociedad. Fíjese que no lo hemos podido hacer y no lo hemos podido hacer en 27 años y se nos están en el tintero temas muy importantes en lo legislativo y en la gestión. Y lo otro más grave es que estamos dando la oportunidad a que mucha gente que viene de afuera se apodere de los votos nuestros, accedan al Congreso con los 128.000 votos que, por ejemplo, la última vez salieron de aquí del Chocó para candidatos foráneos, y perdiendo la oportunidad de tener 2 o 3 senadores que sí sepan de nuestros problemas, pero también de nuestras soluciones, y sí se comprometan con el pueblo chocuano a hacer algo representativo y a romper esas trampas de pobreza y a generar oportunidades para la gente y a desarrollar el campo, porque son acciones que solo la hacen los senadores. Eso no es un tema aquí de pequeña escala. La inversión que puede hacer la alcaldía o la gobernación son relativamente pequeñas comparadas con las vías, con los aeropuertos, con los canales navegables que requiere este territorio para desarrollarse, con la electrificación, que es la base fundamental para la transformación de materias primas. Es allá en el Senado donde nosotros podemos tener una incidencia en los presupuestos y en las políticas públicas que se desarrollan a través de los diferentes ministerios, de los institutos descentralizados y de los departamentos administrativos y de la cooperación internacional, para poder decir al Chocó, hagámosle un plan de contingencia y saquémoslo adelante en 10 años, que menos no se requieren, sería imposible, pero sí en 10, 20 años poder ir generando condiciones que poco a poco posicionen a nuestra sociedad como lo que debe ser, una sociedad en el promedio nacional como mínimo y muy por encima sobre la base de la riqueza que nosotros poseemos. Doctor Andrade, pues acá en el departamento del Chocó manejamos algo y es manifestar siempre que una sola golondrina no hace verano. Para poder lograr lo que usted está diciendo, pues se necesita de un acompañamiento ya del orden nacional por parte de los otros representantes. ¿Qué garantías habrían con Antonio Andrade en poder contar con ese acompañamiento en el Congreso de la República para que todo lo que usted dice, desea, se haga en beneficio del Chocó, pues no se quede en un simple alarido de un senador y que no exista ese pupitrazo masivo para que todo vaya avanzando positivamente? Sí, las garantías conmigo en ese sentido serían del 100%, yo me atrevo a decirle que sí, porque yo soy un chocuano que por encima de todo ama al Chocó y a su gente, independientemente de los partidos y de los grupos que tradicionalmente han existido aquí, porque con todos he tenido la fortuna de llevar buenas relaciones y poder trabajar de manera armónica en función de lo que al Chocó le sirve y necesita. Yo no he tenido, digamos, esas rifirrafes políticos con nadie, no tengo enemigos tampoco políticos, soy amigo de todos los que conocen cómo hacer las cosas, creo que me apoyaría mucho en ellos, obviamente tendría que hacerlo si quiero tomar el valor agregado que muchos de ellos tienen para poder avanzar en los temas, y en ese sentido no tengo el menor reparo. Creo que por el contrario, entre más nos juntemos para tener una causa común por el departamento del Chocó, mayor efectividad y eficiencia podemos tener en los resultados que queremos obtener para nuestra gente, y en poder reivindicar en conjunto toda esa reparación histórica que la nación debe hacer con nosotros como pueblo étnico, porque de hecho yo solo no lo voy a hacer. Siempre he sido un técnico de alguna manera aislado, muy metido en mi burbuja de lo que produzco, de lo que diseño, de lo que hago, pero precisamente paso al plano de la gestión en el ejercicio profesional y ahora paso al plano de lo político, porque me doy cuenta, y lo he comprobado, que solo no se hace nada. Como usted bien lo ha dicho, una golondrina no hace verano, y uno desde la institucionalidad tampoco logra transformaciones, tiene que hacer esa combinación entre lo público y lo privado, para que las dos fuerzas en conjunto puedan avanzar hacia un objetivo central, como es en este caso el mejorestar de la población chocoana. Porque uno desde el punto de vista, pues uno dice, un hombre que ha trabajado con casi todos, o con todos, que ha puesto hoy en su plan de gobierno, porque usted lo hizo en segundo lugar, que tiene metido el Chocó en la cabeza, no lo digo yo, lo dice la gente, pues uno espera que los mismos partidos fortalezcan ese trabajo de Antonio Andrade para llegar al Senado. ¿Se ha reunido ya con todos? ¿Sí se ha reunido con todos? Con todos no, pero sí con muchos, yo diría que más del 60%. Y lo otro, porque hay muchas que tienen compromisos con senadores de afuera, por su ayuda que le ha entregado, pero sí le han manifestado, Antonio, ¿te vamos a ayudar? Claro que sí, grupos y personas destacadas de la política chocoana tradicional lo han hecho, en varias oportunidades y en diferentes escenarios,
y ante la dificultad que tú mencionas de que hay una, digamos, en muchos casos, y eso es una realidad que hay que asumirla, se han hecho compromisos con gente de fuera, compromisos con los cuales nosotros no estamos de acuerdo, que algunos se han visto, digamos, obligados, por decirlo de alguna manera, a hacerlo por temas de estrategia y de marketing político y de antecedentes que se tienen, de trabajos en conjunto. Nosotros sí sabemos que eso no es precisamente lo que le sirve al Chocó, pero hemos encontrado un método con el cual nos hemos puesto de acuerdo con algunos de esos grupos. Tiene que ver con el hecho de que, como tú lo mencionabas, con el tema de las estadísticas, existe una población fuera del departamento del Chocó, que es lo que llamamos la diáspora, que triplica el número de personas que hay en el Chocó en este momento y que multiplica obviamente las posibilidades de nosotros tener votación de chocuanos por el Chocó. Entonces, ¿qué hemos acordado? Si existen esos compromisos, y yo parto de que al margen de que un compromiso sea bueno o malo, es un compromiso, y los compromisos deben cumplirse, yo particularmente acostumbro respetarlos, y me parece que eso es lo correcto. Claro. Si hicieron el compromiso, respetémoslo, pero eso no es óbice para que al margen de los votos que así se pueden contabilizar para las personas con las cuales se tienen los compromisos, existe otro segmento de población de esos mismos grupos que definitivamente dice: yo no voy a votar por interioranos, yo no voy a votar por gente de afuera. Yo lo acompaño a usted en la Cámara, pero al Senado no le voto por nadie que sea de afuera. ¿Por qué no? Porque hay un sentimiento chocuanista y yo quiero un chocuano en el Senado. Ese es un segmento importante de gente que no podemos desconocer. Algunas de las personas de los grupos tradicionales le votan al senador de afuera para cumplir el compromiso, pero hay otros que no. Pero hay un grupo todavía más interesante, que es aquellas personas que están afuera sobre las cuales nosotros podemos incidir. Entonces, sí cumplo con el compromiso en lo local, pero propongo a que la diáspora vote por la chocuanidad. Claro. Entonces yo tengo mis primos, mis amigos, mis familiares, gente que tiene afinidades con el Chocó, las esposas, los alumnos que tienen, los profesores que tienen alumnos, la gente que tiene vínculos comerciales con el departamento del Chocó. Mucha gente quiere al Chocó, lo tiene en su corazoncito. Claro. Y esa es la propuesta que le hacemos también a la gente que está fuera del Chocó. Hagámosle a la apuesta de escoger a alguien que está dando apertura de criterio, garantía de trabajo, de transparencia, de idoneidad, de compromiso, de voluntad de hacer lo mejor posible las cosas, y démosle esa oportunidad al departamento del Chocó de tener esa representación. Así es como lo hemos venido proponiendo. Doctor Andrade, pues mire, indudablemente también hay que reconocer que quien llegue pues va a tener una responsabilidad, y es el tema del seguimiento y que se materialice lo que se pactó durante el pasado paro cívico en el departamento del Chocó. Eso es algo que ya podríamos decir está dado, ¿no? Es una garantía de la agenda nuestra. Puntualmente, Antonio Andrade, ¿cuál es su prioridad en el Senado de la República? Aparte de lo que ya tenemos, bueno, ¿con qué podemos contar? Bueno, prioridad, el paro, el acuerdo del paro que llamamos pacto de gobernanza, porque él es integral y tiene 10 puntos, y dentro de esos 10 puntos yo casi que diría que cabe todo. Pero hay unos aspectos que sí, son fundamentales. Mire, por ejemplo, nosotros eliminar esas trampas de pobreza que tienen al Chocó, totalmente carente de oportunidades de crecimiento económico y desarrollo humano, es algo que se tiene que constituir en una tarea fundamental para cualquier senador. ¿Qué son esas trampas de pobreza? No tener energía eléctrica en más de la mitad del departamento, y solo tenerla en las cabeceras municipales, de las que hay, imagínense. No, todo lo que es el campo sin desarrollar, porque no tenemos electrificación ni forma de traer esas materias primas y transformarlas para generarles valor agregado, para generar empleo, para mejorar ingreso y para elevar calidad de vida. Es toda una cadena en lo productivo que tiene que irse siguiendo, que no se logra de más de un día para otro, pero que tampoco se logra sin incidencia política real, con grandes inversiones y posibilidades de desarrollo integral. Pero en lo legislativo también hay aspectos muy importantes. Por ejemplo, el desarrollo de los capítulos 4, 5, 6 y 7 de Ley 70 es algo que solo se hace en el Congreso, y que obviamente teniendo representantes, pero también senador, va a ser mucho más fácil lograr esos procesos de concertación y de liderazgo desde lo social que nos permitan una construcción colectiva de esa reglamentación para el desarrollo integral de nuestro territorio, facilitando que su condición de territorio colectivo sea un plus, sea una ventaja y no una desventaja para poder hacer ese desarrollo. Entonces, reglamentar esa norma es absolutamente importante, como también hemos venido hablando
de la necesidad de tener un estatuto de excepción, por decirlo de alguna manera, porque también se le han dado otros nombres, pero el concepto integral es el mismo, de que nos permita ese desatraso del Chocó, o sea, desatrasar lo que se ha venido acumulando con tantos años, siglos, diría yo, de desatención del Estado, en el marco de actuación que nos dé la garantía de la sostenibilidad ambiental, porque en ese orden de ideas se hizo el acto legislativo 001 del 2009, que faculta al gobierno para construir ese modelo especial para el Chocó, en donde el enfoque obviamente es de conservar la sostenibilidad ambiental, pero garantizando obviamente el desarrollo económico y el desarrollo humano de su gente. Ahí solo en el Congreso es donde se puede llevar esa propuesta que ya tiene avances, ¿no? Que ha venido siendo construida desde hace ya más de 20 años, que a varias manos, porque ha tenido varios ajustes, que es el último punto del paro. El último punto del último punto del paro es ese, el estatuto de excepción, el marco de actuación que podríamos llegar a tener y que solo en el Congreso de la República podría hacerse. Más que legislar, discúlpeme que me alargue, creo o considero que este país está, a mi modo de ver, sobre legislado. Más que legislar es hacer cumplir las leyes que no se están cumpliendo. Muchas de esas leyes tienen un enfoque étnico de reivindicación o de acciones afirmativas, diferenciales, positivas para la gente afro e indígena. Pero están ahí escritas, está el convenio 169 de la OIT, adoptado por este país sin implementación parcial, con una implementación parcial en los pueblos étnicos. Entonces, más que sencillamente llegar a hacer nuevas leyes, es también hacer el control político para que las que hay se cumplan. Ese es un énfasis importantísimo. Y la gestión, lo que yo le decía ahora, poder nosotros empezar a tener, no infiltrados porque no va el término, sino introducirnos dentro de la institucionalidad que la consideramos en alguna medida racista y excluyente que tiene este país, podamos empezar a tener incidencia. Yo te pongo un ejemplo, Rafael. La diplomacia colombiana no tiene gente negra. No. Tiene 2, 3 o 4, de 5 ¿Y eso no pasa. desde cuántos son? Son muchos, 800 y pico de empleados que tiene la Cancillería, de los cuales tú vas a ver hay como 2 o 3. Y no pasan de 5 de 5 o 6, no pasan de ahí. Eso es inconcebible en una sociedad que tiene una población estadísticamente demostrada del 16% afro, pero en la realidad afrodescendientes o mezclados con negros, porque Colombia es un país de mestizaje. Más del 33% de la población tiene sangre negra en sus venas. Entonces, ¿cómo así que en ninguna parte del mundo nosotros vamos a ir a representar a Colombia como diplomáticos? Eso es un absurdo y eso es racismo estructural en el Estado colombiano. Entonces hay que llegar a decirle a la señora de la Cancillería, permiso, mi espacio. ¿Por qué no hay en el Caribe negros representando a Colombia, ni en el África siquiera, de donde venimos? Porque no se nos considera dentro de la diplomacia de este país. Pero ese es solo un ministerio, ese es solo un ejemplo. Sí. Eso sucede reiteradamente en todos los demás. Tú no encuentras directores nacionales de ni nada negro. Podemos contar con los dedos de la mano. Por ahí está Visitación en Mujer Rural y debe haber algún otro en, tal vez, no sé, en agricultura, tal vez, o en desarrollo, pero no encontramos que efectivamente esas personas que son las que elaboran el presupuesto en borrador, porque el borrador cuando llega al Congreso ya llega casi que inmodificable, porque son las carteras ministeriales las que lo estructuran. Claro. Si no es en la cartera ministerial donde metemos el proyecto, ese no va. Estamos muertos, entonces, porque allá no se puede hacer nada. Eso. Entonces, ahí el parlamentario no se limita a ir a sentarse allá a hablar o a legislar, a levantar la mano y a armar pataleta. No, él tiene que estar en los ministerios moviéndose con su gente. Exacto. Luchando sus espacios, gestionando los programas y los proyectos que tienen énfasis en nuestro territorio, exigiendo que se aplique la ley de víctimas, exigiendo que se aplique la ley de fronteras, que aquí somos el único departamento con una frontera exclusiva con otro país, y sin embargo, compare usted lo que vale un galón de gasolina en Cúcuta con lo que vale en Juradó. La diferencia es abismal cuando los dos son fronteras. Y la frontera de acá está cerrada y con Venezuela tenemos muchos problemas, pero la frontera no está cerrada. Abierta, sí. Totalmente. Entonces, ¿cómo así que nosotros los patitos feos, la cenicienta de este país, que nadie nos voltea a mirar y nadie sale a pegar un grito y a decir y a exigir y a que haya una voz de chocuano reclamando por lo que nos corresponde por derecho? Ahí es donde yo creo que el énfasis nuestro tiene que estar, en hacer gestión, en visibilizar, en internacionalizar nuestra problemática,
en poderle decir al mundo entero, nosotros somos un segmento de población afro que ha sido invisibilizada en este país durante más de 2 siglos y que tiene todo el derecho a ser y a existir en mejores condiciones de vida. Usted lo ha escuchado, Antonio Andrades, candidato al Senado de la República, número 49 en el tarjetón Partido Verde. ¿Esa vena política usted la tenía escondida o qué? Súper. Sí, yo la había visto. No, porque yo veo que al final se va como calentando. O sea, usted anda calentando motores como si ya estuviera en el Senado. Sí, eso sucede prácticamente. Porque usted, o sea, que creo que la guerra va a ser dura con usted allá, ¿no? Seguramente, porque le cuento que yo sí tengo muchas cosas reprimidas dentro de mí en relación a exigir los derechos étnicos que este país nos pague nos restaure, nos restituya, nos pague la deuda histórica que tiene. Es que este país, este departamento ha tenido todas las paradojas del mundo. Esto ha sido como un Macondo escrito por García Márquez, en donde todo lo que no debiera pasar ha pasado, donde el río se llama atrato porque significa no al trato comercial. Durante 2 siglos nos prohibieron desarrollarnos, cuando los ríos han sido las vías arterias de todos los territorios en todos los continentes. Eso parece un cuento traído de otro planeta. Claro que Sin embargo, hoy no pasa nada. Incluso en este momento el río Atrato es sujeto de derechos. Y ahí tenemos sentencia y todo. Sentencia de la Corte. Pero ahí es donde nosotros tenemos que luchar, porque con el río Atrato y esa sentencia T622 no pase lo mismo que pasó con la ley que establece que la carretera Novita-Curundó hace 82 años debería estar construida. Entonces, ¿cómo llevamos 82 años esperando que la carretera se haga y no ha pasado nada? ¿Y qué queremos o qué esperamos? ¿Que pase lo mismo con el río Atrato? No, señor. Es que no es el mismo chocuano de hoy al que hace 100 años se dejaba pisotear y mangonear. Hoy día tenemos universidades, tenemos profesionales, tenemos gente capaz, tenemos igualdad de derechos, tenemos constitución, tenemos territorio titulado. 2.300.000 hectáreas de tierra tituladas, las más biodiversas del mundo, para que nosotros sigamos permitiendo que un modelo económico como el que extractivista y neocolonial, como el que está rigiendo en el Chocó, siga reinando y nosotros sigamos pasando trabajo como Pero usted cree que profesionales como usted, la capacidad suya y gente que va y se prepara, porque yo veo todos los días aquí, la gente hace un masterado, un doctorado, un diplomado y una cosa, ¿cree que les ha dado el miedo o qué? Porque es que mire, tenemos la capacidad, entonces ¿qué nos ha pasado? Hoy toma usted la decisión, pero porque ya de pronto digo, no, ya me cansé, voy a meterme, o los otros que están aspirando, pero ¿qué le ha pasado a nuestros profesionales? Pues yo te puedo hablar de mi experiencia personal. Mira, tarde llegué y un señor en estos días, un bastión de la política aquí me dijo una frase, me dijo, haciendo honor a la novela, tarde lo conocí. ¿Usted por qué a esas alturas de la vida es que viene a mostrar realmente que sí tiene ese amor por el departamento y que tiene ese conocimiento y que puede hacer cosas? La verdad, yo creo, Rafael, es que a muchos nos da miedo, sobre todo a los técnicos, porque el escenario político no es un escenario fácil. Yo diría que no es nada fácil. Los técnicos toman decisiones ya. Sí, y el escenario político depende mucho de una serie de factores exógenos a la decisión objetiva y pragmática y mecánica, digámoslo así, ingenieril. No, la política te empieza a influir en una serie, porque como tener contento a todo el mundo no es fácil. Eso sí. Entonces eso lo lleva a uno a no ser como tan ejecutivo en lo político como debiera ser en lo técnico. Pero la combinación de lo técnico y lo político se constituye en una muy buena alternativa. ¿Por qué? Porque te da elementos con base en los cuales tomes la decisión, pero también te da un soporte sobre la gente para tomar esa decisión. Entonces yo creo que rompiendo ese esquema es como bien podríamos avanzar. No es fácil para una persona entrar a un escenario donde se encuentra que tristemente nuestra población ha ido acostumbrándose y acostumbrándose progresivamente a recibir dádivas para ejercer el sagrado derecho de votar. Entonces uno dice, ¿de dónde? Yo primero no tengo plata para eso, segundo no es mi estilo, me parece que eso hace daño, que eso no genera cultura política, yo cómo me involucro en una situación de esas. Cuando ya uno toma la decisión de meterse a la política sin seguir ese mismo juego, ya eso requiere mucho valor y mucho arrojo, como me dijo otro amigo,
para poder uno llegar a querer hacer pedagogía con la gente, a enseñar que la propuesta es diferente, a mostrar opciones de hacer las cosas en donde exprime la dignidad, el amor por el Chocó, el convencimiento, en donde querramos luchar contra la desesperanza, porque en muchos casos se da que la gente nuestra está aburrida y no cree realmente en que esto algo bueno pueda pasar con nosotros. Entonces uno tomar todo eso y meterlo en una canasta y avanzar con la cara levantada diciendo sí se puede, sí vamos a lograrlo, vamos a tener una representación, el Chocó se la merece, los chocuanos tenemos dignidad, la gente que salió al paro puede salir y votar, todas esas cosas, pues sí se requiere mucho valor. Entonces yo creo que, resumiéndolo, pudiéramos decir que a muchos nos faltó valor durante mucho tiempo para tomar las banderas del Chocó y decir, esto hay que llevarlo a un buen puerto y hagámoslo porque la hoja de ruta está trazada. Claro, lo otro, hay posibilidades de llegar, pero también hay posibilidades de no llegar. Eso lo tiene claro usted, ¿no? Clarísimo. Pero seguiría en este tema. Obvio, porque son procesos que ni empezaron ahora, empezaron, como le dije, hace muchos años con todo mi ejercicio profesional en lo social, y van a seguir después del 11 de marzo. Es que el hambre no se acaba, o cualquiera que salga elegido no va a poner una varita mágica para lograrlo. Claro. El trabajo hay que seguirlo haciendo, pero ya ahora con la gente, no solos. No desde un libro, no desde un plano, no desde un ejercicio académico ni de un ejercicio administrativo, sino desde un ejercicio social que involucre a la gente y la transformación social que queremos. Ese sería un llamado que yo haría, por ejemplo, al campo del trabajo social de este departamento. Claro. El trabajo social enfocado a la transformación política de la gente, no a generar, digamos, una intermediación entre el Estado y el pobre, o con una visión asistencialista, de que, o solamente en el enfoque de derechos, de que yo reclamo, pero no aporto, sino no, una transformación en lo político, y eso me involucra en lo político porque formo parte del colectivo. Yo aporto, trabajo, pienso, opino, participo y me involucro, no vendo mi voto. Yo creo que esa es una transformación importante que hacer desde lo social en el Chocó con una innovación que bien podríamos lograrla en la medida en que, por ejemplo, los medios de comunicación nos apoyaran, que es la propuesta, recuerdan, que yo les hice el día de la rueda de prensa, en la cual considero que nosotros, con el espectro electromagnético y con un territorio tan grande y con una población tan poquita, solo con los medios masivos de comunicación podemos lograr, claro, en alianza, ese es un pacto que les estoy proponiendo en este momento, aliémonos para que hagamos educación, formación ciudadana con nuestra gente, y de verdad el futuro de nuestras generaciones cambie sobre la base de la información que les podamos llevar a ellos, información, digamos, valorada, información pensada, bien llevada, como debe ser, bien orientada, para que no pase lo que está pasando ahora, que distorsionamos el tema de la política con un tema de rebusque. Entonces, llegó la política, yo voy y me rebusco 100.000 o 50.000, o si soy líder me busco 5 millones con alguno que venga y me dé, claro, y yo reparto. No. O sea, cambiemos esa mentalidad, y con los medios lo podemos hacer, porque realmente esas obstrucciones a la democracia nos impiden ver el bosque inmenso de posibilidades que tenemos en nuestro territorio. Diríamos casi que los árboles de aquí, del cercano, nos impiden ver lo que a futuro tenemos como sociedad, porque tenemos una inmensa riqueza, tenemos inteligencia, tenemos gente formada, tenemos universidad, tenemos esperanza, tenemos sueños y nuevas generaciones. Entonces, nosotros como pueblo no debemos desistir. Yo pienso que ni empieza ni termina con la campaña, porque las reivindicaciones del Chocó son una necesidad, es algo que hay que atender, y son, en mi caso, una razón de vivir. Ahorita, ¿para dónde va? Después ¿le quedan algunos municipios, algunos departamentos? Bueno, ahorita voy para otra emisora, para un programa. Ahorita, cuando le pregunto ahorita es su recorrido político, porque aquí sale... Voy a regresar a Bogotá, porque voy a ir a San José del Guaviare, muy de afán, pero, y de regreso seguramente vaya a Villavicencio. Pero ya a partir de finales de esta semana me quedo acá en Quibdó haciendo una campaña mucho más entregada, digamos, en los barrios donde la gente me conoce, donde hemos venido trabajando en diferentes procesos de planeación, y enfatizando mucho en el concepto de lo que les mencionaba ahora de la diáspora, en el sentido de que invitemos a que la gente que está fuera del Chocó nos ayude a salvar el Chocó. Me dicen que es muy querido usted en los barrios, me dicen que es muy querido y que en muchos barrios
solamente aceptan a Antonio Andrade y no a otro. Bueno, eso dicen algunos, yo no sé si será verdad. Yo no sé si será verdad. Lo cierto es que yo he tenido la fortuna de que donde he trabajado he salido bien, gracias a Dios. No tengo como deudas y cosas pendientes, que dejé tirar un proyecto por allá en no sé dónde, no. Gracias Antes le debe. siempre, no, también me han pagado porque yo soy muy jodido y siempre cobro con mi trabajo. Entonces, pero no, gracias a Dios yo no tengo como resistencias fuertes en ninguna parte y ni he dejado como problemas con la gente, no. Entonces ese ha sido un factor también favorable con la campaña. Un mensaje para la gente que a esta hora lo está viendo y lo escucha. Bueno, un mensaje es una solicitud, diría yo, con todo el cariño, con todo el respeto que la población chocana se merece, la que está dentro del Chocó y la que no lo está, pidiéndoles que nos den un voto de confianza. Eso, un voto de confianza puede salvar al departamento del Chocó, o por lo menos puede ayudar a elegir a una persona que está absolutamente comprometida con el departamento para ayudar a que las cosas mejoren. Para desde el legislativo empezar a tener la incidencia real en términos de inversión social, de reivindicación de derechos, de protección del territorio, de manejar el tema de la paz y del posconflicto como una plataforma a través de la cual nosotros podamos rehacer el tejido social que se ha roto y en esas incidencias, en esos espacios donde podemos llegar a tener incidencia real, poderle generar mejores condiciones al departamento y a su gente. El llamado es ese, es a eso, a que el compromiso mío es total, a que la decisión la toman ustedes, que yo no me hago elegir, solamente si los chocuanos de bien, que quieren a su departamento y que tienen la esperanza de tener una buena representación para que todos en conjunto aportemos a mejorar nuestro nivel de vida, lo hagan. Y lo hagan con la absoluta certeza, tranquilidad y seguridad de que conmigo en el Senado no se van a defraudar, ni como persona, ni como profesional, ni como ser humano. Tengo muy claro quién soy, qué quiero y cómo hago mis cosas, y por eso puedo darles ese mensaje de seriedad y de responsabilidad y de compromiso con ustedes. Denme el voto de confianza porque estoy totalmente seguro que no los voy a defraudar. Ese es el mensaje que yo le mandaría al pueblo chocuano en este momento, al que está en el Chocó y también al que no está en el Chocó. Ahí está pues Antonio Andrade Arriaga, lo haremos posible, Partido Verde número 49 en el tarjetón para el Senado de la República. Ahí está, usted ya lo han escuchado, el hombre conoce al Chocó, lo conoce porque lo ha hecho, inclusive hoy lo tiene el segundo en plan de desarrollo, que esperemos que se cumpla para que pueda un departamento avanzar. Doctor Andrade, mucha suerte. En lo que le queda son unos pocos días, esperar que ese 11 de marzo, como se ha dicho, la gente del Chocó y la gente que vive por fuera pueda, como dice, rayar la cara a Antonio Andrade, el número 49 del partido, para que lo puedan llevar al Senado de la República, porque en realidad los chocuanos necesitamos tener senadores allá. Llámese Antonio Andrade, llámese Copete, llámese Edri, llámese Daisy, llámese Evelyn, todo, Evelyn Andrade, todos, porque necesitamos tener senadores para poder llegar a gestionar los proyectos de desarrollo para un departamento como el nuestro. Ahí es donde diría yo que es lo importante poder hacer el discernimiento, de poder tener el criterio y escoger quién pueda hacer la mejor representación. Recordemos, Rafael, que la cara del candidato no está en el tarjetón, claro, solamente está el partido y el número. Es importante tener en cuenta dónde va ubicado el partido, es el segmento verde con una flor amarilla, claro, ahí se debe marcar y buscar el número 49 para poder hacerle esa oferta al departamento del Chocó, tener una buena representación en el Senado. Es que usted no ha regalado flores, es un girasol. Es un girasol, usted sabe qué bonito significado tiene el girasol, ¿no? Sí. Es una flor que gira en torno al sol, sí, buscando la luz. A mí en particular me pareció un logo muy bonito, con mucho significado para nosotros. El Partido Verde tiene algunos elementos interesantes que destacar en términos de qué reivindica. Es muy ecológico en su enfoque, claro, pero también muy de atención a los desposeídos, a la gente marginada, a la gente discriminada,
a la gente que no ha tenido oportunidades, al cierre de brechas entre este país excluyente y el país excluido. Claro. Y creo que ahí podemos encontrar algunos elementos de base importantes, sin ser pues absolutamente partidistas, ni mucho menos, ni pretender que porque se está en un partido uno va a ir allá a dejarse solo que la ley de bancada sea la que le rija a uno y que no pueda uno reivindicar lo propio. No, yo no soy de ese criterio, pero sí considero que hay mucho que retomar en él y que debemos entrar a considerar dentro de las posibilidades de lo político realmente que haya una fortaleza en ese sentido en el departamento. Sí, señor, esperemos que la luz alumbre a la gente del Chocó para que vote por Antonio Andrade. Qué bien, un placer, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias, Rafael. Me alegró saludarlo. También. 8 de la mañana, 47 minutos, hacemos pausa, ya volvemos. Bueno. Llega a RTV Noticias, La Caldera, la política en su punto más alto de ebullición. La mejor alternativa tenemos en el Chocó. Bernardo llegó. Seguiremos en la Cámara de Representantes trabajando con honestidad y compromiso por el presente y futuro del Chocó. Marque Partido de la U, número 101 en el tarjetón. Hazlo por ti, por mí, hazlo por el Chocó. Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kutenroikovich, médico fisiatra. Harold Hoyos Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Alead Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada, así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. ¿Cómo votar por nuestro candidato Nilton Córdoba Manyoma? Es muy sencillo. En nuestro tarjetón, que es igual a este, debemos verificar que sea voto para Cámara de Representantes. Enseguida marcamos el logo del partido L, una X, y luego una X en 101. Así marcaremos por Nilton Córdoba Manyoma. CANA, Centro de Atención y Nivelación Académica. 5 años preparando a los estudiantes para las pruebas Saber IFES, aportando la mayor cantidad de pilos en el departamento del Chocó. Capacitamos a los estudiantes desde el grado 9º en adelante, proyectándolos hacia el futuro y que así accedan a las mejores universidades del país. Inscripciones abiertas en nuestra sede del Colegio Carrasquilla, ubicado en la carrera séptima entre calles 27 y 28 en Quibdó, donde le ofrecemos la mejor facilidad de pago. Y recuerde que ser pilo paga.